Bueno, chicos, buen día. Bueno, como saben, este mes vamos a tocar el mes del liberalismo. Como saben, Generación Bicentenario tiene 3 pilares: libertad, espíritu crítico y debate. En ese sentido, obviamente, por nuestro pilar de la libertad tenemos una tendencia clara hacia el liberalismo, pero es importante aclarar que no nos cerramos a cualquier otro tipo de corriente si estamos dispuestos a llevar al debate cualquier cuestión o situación política que podamos llevar en el camino, ¿no? Pero en ese sentido, dado de que tenemos una tendencia liberal o una tendencia hacia la libertad, es importante conocer en qué se trata esta corriente política, económica, filosófica, que yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucho criterio en ese sentido, así de que, como hemos estado viendo con las otras clases, vamos a procurar que sea lo más participativa posible. Es muy probable de que yo cometa errores en el camino. Esto ya, cuando se toma un subject, un tema tan amplio como es especialmente una ideología o una escuela del pensamiento filosófico, económico y político, es fácil cometer ciertos errores, pero yo creo que entre los diferentes conocimientos que tenemos entre todos, vamos a poder lograr aportar y tener claro más o menos cuál es esa tradición que defendemos desde la libertad, desde el liberalismo, ¿no? La clase este curso se va a dividir en 3 partes: 1, ¿qué es el liberalismo? 2, ¿qué es la libertad? 3, los pilares del liberalismo, evolución histórica del liberalismo y causas liberales modernas. Como saben, tenemos dos sesiones. En esto me voy a abocar en cosas bien generales y súper y tal vez conocidas, pero son importantes recalcar sobre lo que significa la libertad y el liberalismo. Y en la próxima clase me voy a abocar a explicar las diferentes corrientes que hay dentro del liberalismo. Como muchas ideologías tienden a diversificarse en diferentes ramas, muchas de ellas divididas por simples y cortas y pequeñas diferencias, pero al final terminan existiendo y son relevantes para uno saber dónde ponerse tal vez dentro del espectro político, que yo creo, desde mi perspectiva, a riesgo de estar equivocado, creo que es importante saber la posición que uno mismo defiende para poder entender sus propias ideas y también incluso comprender las ideas del otro cuando se trata del debate. Entonces, comencemos. ¿Qué es el liberalismo? Como les he comentado desde ya, tiene que ser muy participativo, tiene que ser muy lo que ustedes piensan que significa. O sea, cuando se trata especialmente de las palabras y de las definiciones, dar una definición a palabras como la libertad, como liberalismo, aunque de buenas a primeras todos tenemos intuiciones puede decirse también obvias de lo que pueden ser, cuando a uno le preguntan, defíneme qué es esto, es muy complicado, por mucho de que una persona sea muy entendida en este tema. Aquí recalco de que eso no significa de que yo sea alguien muy entendido en el tema del liberalismo. Así que vamos a intentar manejar uno de los cuantos conceptos y ustedes también puedan aportar otros conceptos que hayan leído durante su formación, especialmente aquellos que ya tienen cierto conocimiento sobre lo que es liberalismo. La primera frase que he utilizado viene de Frédéric Bastiat, que dice: la solución está en la libertad. Esa es una pequeña parte de una frase mucho más grande en el que él comentaba. Bueno, él decía básicamente: cada vez que veo los problemas económicos, políticos, sociales de Francia, siempre termino en la conclusión de que la solución está en la libertad. No sé, más o menos, antes de pasar a las siguientes 2 definiciones, no sé si ustedes tienen algún concepto de liberalismo que hayan estado viendo, incluso que tal vez la misma sociedad les ha estado enseñando en el transcurso del tiempo, porque sabemos de que, de cierta manera, esta es una corriente que ha sido muy criticada en los últimos 20 años, pero que actualmente también está siendo muy alzada y sus banderas cada vez toman más fuerza. ¿Dani? Sí, yo una vez escuché un concepto súper interesante de un estudioso de Alexis Tocqueville, y decía, o sea, según Tocqueville, decía que el liberalismo era un sentimiento como el amor, o sea que era tan abstracto, en realidad el sentimiento de libertad, de la búsqueda, ¿no? Como que es algo
que constantemente el ser humano de forma intrínseca busca, pero tampoco, un poco como lo que hablamos de la verdad, tampoco es que llegas, digamos, a esa meta, es como que siempre estás buscando la libertad. Entonces me parece súper interesante que lo definan como una emoción. Interesante, yo no conocía esa definición de Tocqueville. No sé, tú, Gonza, tal vez alguna definición que te haya gustado. A ver, de libertad, del liberalismo, esto de la forma que va a me gustó siempre. Está allá abajo, ¿no? Es la más conocida. Que se ha hecho más conocida en los últimos 5. Pero es una muy buena síntesis, porque tú que yo conozco que has estado leyendo y es muy estudioso, especialmente el tema del liberalismo, no sé si tú has conocido alguna definición que te haya llamado mucho la atención. Muchas, pero esencialmente que es un concepto filosófico, es un concepto económico, es un concepto social, entonces depende de cuál sea la orientación que queramos darle, pero no hay una definición. A mí particularmente no me inclina ninguna, excepto esta, la del proyecto restricto de vida de Fogg. De Venegas Lynch, que en ese sentido, o sea, cuando se trata de libertad y por lo tanto también de liberalismo, porque en líneas generales podemos decir que el liberalismo es la corriente filosófica y económica política, porque toma como cualquier ideología o escuela que quiere dar una solución al problema social, se tiene que diversificar en las diferentes áreas del conocimiento social. Así que obviamente el liberalismo tiene sus versiones, tanto económica, política, filosófica, ambiental, también tiene cualquier ciencia social que ustedes les el liberalismo también da una respuesta, como cualquier otra corriente ideológica que existe. Al final, como les comentaba, cualquier corriente tiene como objetivo dar una solución a los problemas sociales, todos. Por muy que estemos en contra, por ejemplo, de escuelas como el marxismo o el socialismo, el comunismo, al final estas corrientes nacen para lo mismo que el liberalismo, intentar dar una solución al problema social, al problema humano y a las necesidades humanas. Ya depende cuál da resultado, ¿no? Entonces, ahí le daremos un espacio, porque si no, yo igual tengo mente dispersa, así que rapidito me distraigo. Gracias, Gonzalo. Entonces, como no hay una definición absoluta de libertad, por lo tanto tampoco podemos decir que hay una definición absoluta de liberalismo, pero en la medida de lo posible tenemos que intentar acercarnos a la misma. La segunda definición, que me pareció muy acertada a pesar de su origen, viene del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice: el liberalismo es una doctrina política, social y económica que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, en el ámbito de lo social, defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. Y en lo económico propugna la iniciativa privada y el libre mercado. Como actitud vital propone la tolerancia. Esta es una definición un poco moderna, porque como vamos a ir viendo, el liberalismo también ha ido evolucionando y cambiando según la época y según el contexto en el que se encontraba, ya sea en tiempo y en espacio. Pero en buena medida creo que esta definición mantiene la esencia de lo que ha sido la libertad, la libertad como solución al problema social, y el liberalismo como el movimiento que lo ha propugnado a lo largo de la época. Como está resaltado, las palabras que yo creo que considero claves: libertad individual, limitación del poder, igualdad ante la ley, iniciativa privada y libre mercado. Es importante quedarnos con estas. Y al final está lo que hablábamos, la famosa frase de Alberto Venegas Lynch, que ha sido una de las frases de mayor aporte que ha dado el liberalismo moderno, especialmente latinoamericano, que ahorita creo de que es el más fuerte entre las diferentes corrientes liberales en el mundo. Creo que de mucho tiempo desde Latinoamérica está viendo, puede gustarnos más o menos, pero una corriente de pensadores que probablemente en el futuro se los considere una escuela que propugna el liberalismo moderno, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Aquí ya nos está dando tres conceptos muy importantes
la vida, la libertad y la propiedad. Esos tres conceptos, aquellos que son liberales saben que es las máximas que repetimos todo el tiempo y que repite el liberalismo, y luego vamos a ver por qué. Pero son los tres pilares que se consideran en líneas generales fundamentales sobre lo que significa el liberalismo. No sé si hasta aquí alguien quiere aportar algo, alguna pregunta, y aquí ya ha llegado Santiago, igual que es un gran conocedor, vamos a abusar del conocimiento de él y de lo que Estudiantes por la Libertad ha aportado en muchos. Como comentábamos, el liberalismo es la escuela que propugna la libertad como la corriente, como la solución al problema social. Para esta parte, para definir qué es libertad, yo me he basado en este libro sobre la libertad, que tiene dos libros de Hayek, y el más conocido, Fundamentos de la Libertad, que sinceramente es el libro que para mí ha sido uno de los que más me ha impactado, ha sido el libro que sinceramente me ha llevado a volverme liberal hace 8 o 9 años, y que de manera más clara y contundente ha logrado, desde mi punto de vista, acercarse a lo que yo creo que sí es la libertad, y de una manera lógica. Creo que ahí Dani también está de acuerdo conmigo, que lo he estado leyendo, es un muy buen libro, Fundamentos de la Libertad, de Friedrich Hayek. Aquí hay una serie de definiciones de frases de este mismo libro que vamos a utilizar para ir indagando qué entiende especialmente Hayek por la libertad. Yo igual ahí voy a estar comentando por qué creo que es el acercamiento más claro a lo que significa la palabra libertad, y sobre el inicio de nuestra tradición como liberales. ¿Por qué como nuestra tradición? A lo largo del tiempo, yo igual he ido viendo esas cuestiones, hay muchos hechos históricos que se consideran como fenómenos liberales, que no necesariamente son. Y el concepto de libertad que incluso manejan los mismos marxistas no es el mismo que el que manejamos nosotros. Entonces es importante tener claro, si uno se considera liberal, tener claro cuál es la definición de libertad que estaría defendiendo, en la medida de lo posible. Para iniciar, vamos a comenzar con la primera frase. Esto está en su capítulo primero, que significa, que si me acuerdo bien, significa la libertad como ausencia de coacción. Indica, lo que queremos significar por libertad habrá demostrado que describe un estado al que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de aproximarse lo más posible, pero que difícilmente puede aspirar a conseguir perfectamente. Y ahí yo me agarro del comentario que decía Dani. Es como la búsqueda de la verdad. Muchas veces la libertad es un concepto abstracto que uno en la medida de lo posible intenta acercarse lo más que pueda al mismo, pero muy probablemente se puede inferir de que es imposible llegar a la perfección del mismo, ¿no? Así como encontrar la verdad y demás. Obviamente esto por las limitaciones que significa ser humano. 2. En esta misma frase, hace una especial referencia, porque normalmente a los liberales se nos critica de ser individualistas. Sí, tenemos una tendencia, el liberalismo utiliza el método que es el individualismo metodológico, el cual dice de que para hacer cualquier análisis de la sociedad, uno tiene que partir desde el átomo más pequeño que tiene la sociedad, que es un individuo. Desde un individuo. Normalmente la mayoría de las corrientes tienden a venir de lo general a lo individual, pero en el caso del liberalismo, y una de las metodologías que utiliza la más preponderante es de un individuo. Razón por la cual, cuando hacemos un análisis desde esta metodología, tendemos a aislar a una persona o a la idea de una persona en un hecho concreto. Por lo cual se nos critica de que somos excesivamente individualistas y que se nos olvida de que vivimos en sociedad. De aquí Hayek nos recuerda. Un estado al que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de aproximarse lo más posible. ¿Qué significa esto? No es que el liberalismo se opone a un concepto de colectividad. Sí, el concepto de colectivismo, que es muy diferente, pero no un concepto de colectividad. Pero siempre repite y toma en cuenta que todo colectivo es la sumatoria de varios individuos, diferentes individuos con diferentes objetivos, con diferentes situaciones, que se busca que en libertad unan sus manos para un fin común, y no así de manera coercitiva, supuestamente por el bienestar del grupo. La segunda frase nos dice: la expresión que el tiempo ha consagrado para describir esta libertad, por tanto, es independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero.
¿Eso qué quiere decir? Nosotros entendemos el contar con libertad, el hecho de que podamos decidir en la mayor medida posible sobre nuestra vida y sobre nuestro proyecto, y volviendo a la definición de Venegas Lynch, sobre lo que vamos a realizar frente al mismo, sin que una tercera persona nos vaya a imponer limitaciones. Esto quiere decir de que la libertad se tiene que ver como, ¿cómo se llaman estos tipos de enchufes que son regulatorios? O sea, la medida de lo posible es intentar regularlo al máximo posible. No es digital, no es o eres libre o no eres libre. Exacto, eres o más libre o menos libre, no es arriba y abajo, eres más o menos libre. Así se tiene que entender la posibilidad de contar con una mayor cantidad de libertad según el concepto de libertad que manejamos todos. No sé si hasta ahí alguien quiere aportar algo. ¿Nadie? ¿Dedocracia? Ya vamos a seguir yendo entonces. La libertad es una variando en grado, pero no en clase, es lo que hace rato decimos. Varía en grado, tienes más o menos libertad. Pero este concepto es importante, la libertad es una. La libertad es una y es indivisible. Muchas veces, que no digo que está mal, pero lo que hacemos para defender ciertas, por así decirlo, ciertos eventos, no sé, como defender la libertad de expresión, defender la libertad de culto, este tipo de cuestiones, parece que nosotros estuviéramos comenzando a dividir la libertad. Pero la libertad es una y es indivisible, solamente que estas son facetas de la misma cuestión, que sí de manera práctica y tal vez de manera política se lo utiliza para hacer énfasis en un problema específico, sí, pero al final seguimos defendiendo una sola cosa, la libertad. La libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres, y la simple infracción de la misma no es más que coacción por parte de los hombres. Esto es importante, que para mí es muy acertado. Cuando se habla de libertad y por ejemplo del tema, cuando se trata, por ejemplo, de la vida o de la propiedad privada, aunque esto tal vez haya alguien aquí que me quiera acuchillar por lo que voy a decir, estamos hablando de una cuestión humana. No estamos hablando de la libertad de los animales, no estamos hablando de la libertad de las plantas. Estamos hablando de la cuestión social, que una cuestión social termina siendo un problema humano. Al final, el liberalismo, como cualquier ideología en su se termina abocando a lo que es el problema de la sociedad. Entonces, ahí muchas veces yo considero que puede haber o hay una confusión al decir, por ejemplo, el derecho a la vida. Desde esta concepción estamos hablando del derecho a la vida del hombre, no del derecho a la vida de los animales. Obviamente, estas situaciones están en boga, están en debate y probablemente vayan evolucionando en el tiempo. Pero por lo pronto, cuando estamos hablando, al menos del tema ideológico, estamos hablando de una cuestión totalmente social y por lo tanto totalmente humana. Que ya tal vez se pueda reflejar en otros hechos y en otras situaciones y en otras ciencias, pero ahorita nos estamos abocando en el tema totalmente social. No sé si hasta ahí alguien quiere un comentario, una refutación. Como ya saben, todo está permitido menos la violencia física. La libertad es un valor. Sí, y también es un fin. Por ejemplo, ahí también había alguien que, no me acuerdo quién era el autor, justo usted está hablando de, que definía la libertad como el fin político. No es un fin político deseable, es el fin político en sí mismo. No es un camino a un movimiento político, sino es la razón de la política, por así decirlo. Se lo puede ver de diferentes maneras. Hay a quienes que lo consideran como un valor y demás, pero como saben, como les comentaba, es algo muy abierto. Bueno, porque yo lo entiendo, aunque sea un fin político, un valor, de la misma forma que los marxistas proponían el concepto de libertad desde su punto de vista, considerando que el hombre tenía que liberarse de la alienación que el hombre producía sobre el hombre al apropiarse de su trabajo, el trabajo asalariado principalmente. Entonces, de una u otra manera, la libertad se tiene que considerar como un valor. Ahora, sobre lo que estabas mostrando en la lámina anterior y lo que decía Daniel, y es justamente toda una cantidad de eso. Perdón por las interrupciones.
Hay un concepto una frase que decía un autor, de apellido Dussel, con doble S, en un libro de un escritor boliviano de apellido Terán, no me pregunten los años ni el nombre del libro. Y él decía algo que me parece muy interesante, me ha graficado bastante. Dice, en el hemisferio norte los navegantes se valen de la estrella polar para guiarse en su viaje, para evadir los arrecifes, para llegar a puerto, etc. Y en el sur se valen los navegantes de la estrella Cánopé. Bueno, cuando se utiliza un valor como la libertad, se tiene que hacer el uso del navegante respecto a la estrella polar o a la estrella Cánopé. Los navegantes no van a la estrella Cánopé, no van a la estrella polar, utilizan como referencia. Es algo inalcanzable, nadie va a llegar a las estrellas, a no ser que algún día desarrollemos la velocidad de la luz, etcétera. No es necesario abundar sobre ese tema, pero sí es darse cuenta que ese valor es necesario para poder dirigir nuestras acciones, es inalcanzable, por lo tanto no debe pretender llegarse, que es lo que no ha hecho el socialismo, el marxismo-leninismo, que ha tratado de llegar a ese mundo perfecto. En ese intento lo que ha llevado es a que se produzca un fracaso estrepitoso hasta nuestros días, con las consecuencias que tenemos que vivir. Entonces, redondeando, estrella polar o Cánopé al final es un valor que orienta la acción de las personas. En su definición es lo que tú has dicho hace un momento, es decir, es una relación social. No puede haber libertad de un solo hombre, de la misma forma que los animales no tienen libertad. Los animales son libres en esencia igual que nosotros, pero no están referidos los valores políticos, económicos, sociales y filosóficos a ese tipo de libertad, sino a la libertad que tenemos en sociedad, viviendo en una comunidad, como individuos que nos desarrollamos socialmente. Eso es lo que quiero. Totalmente de acuerdo. Es un muy buen ejemplo y lo voy a utilizar en el futuro, es verdad. Al final la libertad es esa estrella a la que nos guía a nuestro fin, al mundo en el que queremos vivir, al menos aquellos que subimos la libertad. Aquí entonces me quiero agarrar de lo que ahorita de lo que acaba de hacer Jorge. Veamos de aportar desde nuestra perspectiva qué consideramos que es la libertad. Jorge decía de que es un valor. Aquí una más pregunta para Jorge. Valor desde el punto de vista que es una axiológico, valor axiológico, una rama de la filosofía que estudia los valores. Por ejemplo, la verdad es un valor. Claro, pero desde el nivel de conducta, digamos, ¿sabes? No. La psicología estudia los valores, así decimos. Claro, como un código de conducta, pero, o como valor, como algo que claro, es una cualidad que se aprecia en los momentos. No, está bien. No es el valor de cambio ni es el valor de uso, es el valor desde el punto de vista filosófico que se estudia por la axiología. Es decir, tú eres valiente, ese es un valor. Tú eres libre, ese es un valor. O sea, lo determinarías como una cualidad, ¿no? Sí. No hay no hay valores que sean anticualidad. Entonces, eso es un vicio en todo caso. O sea, pero ya estarías en función de la deontología, ¿sí? Esa es la forma de la conducta, más bien lo que estaría diciendo Gonzalo. La deontología es la forma en la que se comporta uno sobre los valores. Yo estoy diciendo eso solamente desde el punto de vista axiológico. Esto es un valor. Yo tengo una observación respecto a eso, porque, a ver, un valor también es ser honesto. Sí. Pero sí. algunos son valores bastante intrínsecos, es decir, no dependen del entorno tanto. O sea, tú puedes ser honesto porque quieres, porque puedes, pero la libertad no necesariamente, ¿no? La libertad puede depender mucho de tu entorno. O sea, tú puedes, porque hay una discusión de liberalismo justamente respecto a eso, que es la que está, el que pone un ejemplo de uno que está en la cárcel y que él puede sentirse libre, pero no es. Entonces, creo que no es igual, creo que ahí como que se complica un poco porque depende de tu entorno. Tu entorno puede ser muy coercitivo, digamos, ¿no? Por más de que tú tengas todo el espíritu de la libertad y la música y todo. Yo no estoy diciendo en ningún momento No, claro. Ajá.
El valor no tiene absolutamente nada que ver con sentimiento. De repente se puede apelar a la sensibilidad de las personas para promover un valor, que es lo que trata de hacer el liberalismo. Es decir, trata de despertar las pasiones de las personas para que se den cuenta que están siendo sometidos en su libertad. Y que se sientan menos o se sientan más libres no tiene nada que ver con el valor intrínseco, como tú bien dices. Ahora, hay muchos ejemplos, lo que Esteban acaba de decir. Yo puedo hablar sobre la libertad de los animales que están en cautiverio en el zoológico, pero eso no es aplicable para un concepto histórico social. Puedo hablar sobre la libertad que siente Robinson Crusoe en una isla que no tiene cohesión de absolutamente nadie, pero en la práctica no existen Robinson Crusoe en todo el mundo, es solamente una novela. Y en el momento en que empieza a encontrarse con al que le llama Viernes, no sabemos qué se llama, le pone un nombre, ¿quién empieza a ejercer una coerción sobre el otro para decirle qué era el que tenía que gobernar? Entonces, Robinson Crusoe, entonces ahí la libertad que él tenía ya no es la libertad que le reconoce al otro. Y el otro posiblemente no puede sentirse libre, pueda sentirse libre, no lo sé. Pero en definitiva ya es una relación de dominación, es una relación social. Los valores, ¿qué es la dominación? Perdón por robarte la clase. No. No es mi intención, te juro. Los valores no se reconocen solamente en las personas por sus cualidades intrínsecas. Los valores solamente se pueden manifestar cuando hay relacionamiento con otros, como dice en el Capital de Marx. Pedro no sabe lo que es hasta que se encuentra con Pablo y le dice, ¿tú eres discípulo? Sí, yo soy discípulo. Yo te reconozco como discípulo, tú eres discípulo de Jesucristo. Uno no puede saber cuál es el valor de una mercancía, dígase tomate, hasta que no se enfrente en el mercado con otra mercancía para saber cuál es su valor monetario, su valor comercial. Entonces, mis valores no se reconocen hasta el momento en que yo me enfrento, me encuentro o actúo con otras personas para que se puedan manifestar. Yo reclamo mi libertad frente a otro que me la está usurpando, quiero decir. No, sí, te entiendo perfectamente. Justamente eso también se habla mucho en el libro de los fundamentos de la libertad, sino que yo me refiero un poco más a poner en práctica mi libertad, a eso me refiero, porque poner en práctica mi honestidad es mucho más fácil que poner en práctica mi libertad, a eso me refiero. Que hay cosas, hay valores que los puedes poner en práctica más fácil, porque dependen un poco más de ti. Yo creo que más bien la honestidad va por el tema de la ética, que por la de los valores considerados morales que tienen una implicancia social. Yo éticamente puedo ser una persona correcta. No voy a manifestarlo hasta que no haga algo que vaya en contra de la moral social. Yo creo que tal vez me gustan aquí dos de los varios conceptos que lanza la RAE, tal vez para determinar un poquito el encauzar ese concepto de valor. Y te dice en primera instancia la RAE que el valor es el grado de utilidad o amplitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Tal vez habría marcado por ese lado la glosa de las tantas que me parece que es alcance de la significación o importancia de una cosa, el darle esa importancia, que lo hacemos y es una decisión intrínseca también, poder estar el resultado de una libertad. Acción, palabra o frase. Yo me quedo tal vez con esas dos definiciones de la RAE para encauzar que la libertad sea un valor. Ya. Entonces, que ahí es lo que nosotros digamos, todo lo mismo. Si valores estamos hablando de se aprecia de más o menos manera o es una cualidad. En el caso de Jorge, los que sea más cualidad, ¿verdad? Sí. Yo pienso más bien que libertad es una condición. La condición que yo creo que vale más o vale menos en función de la racionalidad del ser. Los animales pueden ser más o menos libres, sí, una planta que totalmente racional no es libre o menos libre. Un animal podría hablar de libertad, pero yo creo que va en función de la racionalidad que puedan tener. Ahorita a mí ya afecta, obviamente, aunque me digan que es romántico, siempre está condicionado de una u otra manera. O sea, ahí hay esta conversación me hace muy interesante que fluya porque han salido muchos conceptos. Por ejemplo, lo que toca y Gonza es que sí, por ejemplo, el liberalismo como tal es una corriente racional. Eso es una de las características que viene. Vamos a ir viendo cuál ha sido la evolución y cuáles son las cunas del liberalismo, porque bueno, como saben, en la filosofía hay dos grandes
vertientes, la escuela materialista, especialmente liderada por Aristóteles, y bueno, materialista, y también el idealismo, liderado pues, especialmente por Platón. La escuela liberal viene especialmente de Aristóteles. Ese es uno de los grandes orígenes del... Entonces, al final, y ahí también un poco creo que ahí nos da una cierta luz, ¿no? Aunque en cierta medida podemos hablar del liberalismo como un ideal, termina siendo un hecho que se tiene que terminar en la medida de lo posible palpando en la vida cotidiana. Aunque también hay una definición ahí muy interesante, no me acuerdo quién lo dijo, que decía, uno solamente siente la libertad cuando no la tiene. A medida que uno la va perdiendo es cuando recién comienza a sentir. Ah, ¿es Hayek también? Sí, perdón, tengo una pésima memoria, como saben. En la medida de lo posible, por ejemplo, Hayek siempre repite esta frase, la libertad es la ausencia de coerción, y sí o sí es una relación social, porque es una relación social ya que es la libertad frente a otros, frente a la sociedad. Es necesario vivir en sociedad para poder tener esa cuestión de libertad, y estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? Robinson Crusoe, a la medida de lo posible, no se puede medir el grado de libertad que tiene cuando está solo en la isla, porque al final, como decía Hayek en la anterior, es en la vida, o sea, es desarrollar tu vida en un contexto en el que vives frente a tus semejantes. Si no tienes semejantes, es difícil hablar de un... Pero tal vez se sentiría más libre que en una Pero sociedad. si alguien racionalmente por su decisión se va al campo, vive sin conocer de nadie, ¿qué cuenta con su libertad? Es una buena pregunta. Que ahorita... Eso hablo de esto. Eso es Robinson Crusoe. No, pero en este caso, Robinson Crusoe ha sido como que ha llegado del caso de que ha decidido él ser libre. Yo creo que para tener nivel tienes que decidir. En este caso, si una persona se va y se dice del campo y ya no depende de nada, cuenta como libre porque él ha decidido ir ahí. Robinson Crusoe no ha decidido estar ahí. Ya, bueno, ahí te diría básicamente eso, lo que queremos indicar por libertad es habrá demostrado que describe un estado en que el hombre, viviendo entre sus semejantes, por lo tanto ya te diría, necesitas vivir entre tus semejantes para poder hablar de la libertad como un hecho social. Aquí esto no significa para mí de que Robinson Crusoe no esté... o este ejemplo que das, Gonza, no significa que sea más o menos libre esta persona que se va al fin del mundo y se dedica a vivir sola, digamos. Pero cuando estamos hablando del problema social, cuando estamos hablando del hecho de como ideología, como algo que quieres trasplantar en la sociedad, necesariamente estamos hablando de un problema social, repitiendo, siendo redundante, estamos hablando de un problema social que conlleva la sociedad. Creo que la libertad de la que estaríamos hablando, de la persona que se va al fin del mundo a vivir sola y en total ausencia de coerción, por así decirlo, de otras personas y viviendo de lo que trabaja y demás, no es un tema, una situación que tenga que ser estudiado por una ideología, en este caso el liberalismo, o incluso otra, porque al final esta persona termina saliendo de la sociedad. O sea, ya no sé Entonces, todos estaríamos hablando de la libertad en comunidad. Exacto. O sea, sí, viviendo entre tus semejantes, porque al final cuando hablamos del liberalismo estamos hablando de una corriente ideológica que propugna la libertad para resolver el problema social en lo que es un contexto histórico y en un lugar geográfico específico. El liberalismo sí podría efectivizarse en el momento, poniendo otra vez el ejemplo de Robinson Crusoe, no el Robinson Crusoe como Robinson Crusoe, sino cuando ya hay una intervención con el viernes. Exacto. Entonces ahí hay una relación social. Exacto. Así haya solamente los dos, eso te entiendo. Exacto, entonces ya podemos hablar de la libertad como una corriente política, porque al final sigue siendo una corriente política y la política requiere de sociedad para existir, ¿no? El liberalismo se limita a la relación social, o sea, el liberalismo se introduce Totalmente, sí, como corriente, exacto, porque al final propugna resolver problemas sociales, políticos, económicos, legales, etcétera, etcétera, que conlleva a una sociedad. Volvemos a la siguiente y seguimos avanzando. Allí ya vamos a ir como que terminando esta parte de significa lo que es libertad. Espero que se esté aclarando, creo que con el debate estamos llegando mucho más a una síntesis de lo que podemos considerar como libertad. Vuelvo a repetir,
No hay una definición absoluta de la misma, pero creo que es importante en la mayor medida de lo posible tener luces de lo que estamos hablando y defendiendo. El que una persona sea libre no depende del alcance de la elección, sino de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con sus intenciones presentes, o si alguien más tiene el poder de manipular las condiciones hasta hacerla actuar según la voluntad del organicista más bien que de acuerdo con la voluntad propia. Esto quiere decir de que esto es muy importante. Según los liberales, la libertad no es ilimitada. Básicamente la famosa frase, ¿no? Tu libertad termina donde comienza la libertad del otro, lo cual es muy importante. Esto causa muchas confusiones y probablemente si alguna vez alguno ha tenido un debate defendiendo el liberalismo, es un argumento que sale normalmente. O sea, alguien que te dice, la libertad es hacer lo que uno quiera cuando quiera. Si no puedes hacer lo que tú quieres, no eres libre. No. La libertad tiene límites, y lo cual es muy importante, especialmente cuando se vive en sociedad. La cuestión es quién pone esos límites. Hay ciertos límites establecidos de manera natural, que igual lo vamos a ver después, que vienen hablando especialmente sobre los derechos negativos o el derecho natural, y ahí me voy a poner en juicio a la merced de los abogados presentes, porque tal vez pueda cometer algún error. En todo caso pido su ayuda, pero hay un límite. La libertad, Hayek, en la medida de lo posible lo quiere entender. Tú tienes mayor libertad en la medida que tengas mayor capacidad de elección. No se trata de lo que puedes hacer, sino de cuánto puedes elegir. Ahí, por ejemplo, Hayek ponía el ejemplo de ¿quién es más libre? ¿Un militar o un vagabundo o un hippie? Él decía, ok, si entendemos la libertad como la capacidad de hacer, probablemente digamos que el militar, porque tiene la vida arreglada, tiene un ingreso constante, el Estado le brinda muchos de los servicios que necesita debido a su condición y demás. Pero si nosotros lo entendemos como la posibilidad de elegir, el militar está totalmente limitado a lo que un tercero... Exacto, porque un tercero va a decidir dónde va a estar, un tercero va a decidir dónde va a vivir y demás. Obviamente ahí podemos hacer una argumentación diciendo que el militar ha decidido libremente antes de ser militar el someterse a esas reglas, y también puede escoger el salir, pero en la medida de lo posible ha escogido limitar su libertad en la mayor medida de lo posible por obtener un mayor grado de seguridad en este caso. Pero también podemos inferir de que el hippie, a pesar de que no cuenta con muchos recursos y demás, tiene una posibilidad de acción mucho más amplia. Puede decidir mucho más dónde va a dirigirse, qué va a hacer y demás, porque tiene una posibilidad más amplia de elección. Y es ahí un gran debate que, por ejemplo, dentro de la sociedad y muchos liberales propugnan, ¿no? La sociedad normalmente está mucho más dispuesta a sacrificar un mayor grado de libertad en favor de la seguridad, lo cual no necesariamente es malo, porque lo que hablábamos, con lo que se hablaba con Vladimir, que es el tema del Leviatán, ¿no? Entregarle un poco de tu libertad para tener un grado de seguridad, un espacio en el que estés seguro, en el que no te van a matar, no te van a hacer este tipo de cuestiones. Al menos los que somos minarquistas sí creemos de que tiene que haber un Estado fuerte. Tal vez aquí haya un anarcocapitalista, un agorista y demás que diga no, para nada, pero tiene que haber un Estado fuerte, pero al final un Estado mínimo, que sí tú sacrificas cierto grado de libertad para que te brinde un grado de seguridad, pero a medida de que este Estado comienza a crecer, comienza cada vez más aunque parezca que te termina dando mucho más seguridad, ya terminamos en un punto ineficiente, que es lo que se llama en economía, ¿no? Entonces no obtienes ni lo uno ni lo otro, ya tenemos rendimientos decrecientes en términos económicos. Pero primero vamos aquí, ya estaba. Me está un poco rayando, pero a ver, desde el liberalismo, entonces se hablaría más desde que la persona es más libre en función de la capacidad de elección o de acción. De elección. Porque ahí dice que no. ¿En cuál? En principio, no depende del alcance de elección. Ya, sí, buen punto. Sino de la posibilidad de acción, de sus días de acción para recordar tu intención. O sea, de que puedas cumplir algo en base a tu acción. Ya. Yo me voy más por elección, más que por acción. Yo ahí, por ejemplo, si yo me voy un poco más en la elección, no sé, voy a revisar si he puesto algo mal aquí, pero yo lo entiendo más como elección. Más que le sumaría es que va a militar el hippie. Hay un concepto que utiliza de Sartre, que es el coeficiente de adversidad.
que dice que en cada elección que tomamos cosas que queramos lograr, hay algo que es el coeficiente de adversidad, que es algo que evita que cumplas con tu objetivo. Alguna vez escuchaba un ejemplo de un incendio, digamos, en una casa. El coeficiente de adversidad más grande fue el de la chapa cerrada. O sea, puede aplicarse a tanto a personas o a cosas materiales, digamos. Como puede haber, como en el caso de hippie, si bien tiene más capacidad de elección, su coeficiente de adversidad es más alto, porque tiene menos posibilidades de hacerlo, digamos. Porque quiero viajar, no puedo porque mi coeficiente de adversidad no tengo los recursos. El militar sí podría, pero no podría elegir cuánto, digamos. ¿Ya, Jorge? Tengo un contraejemplo, trayendo al marxismo como referente. Marx hablaba de dos tipos de libertad, una libertad formal y la otra libertad material, objetiva. Decía, en la Inglaterra del siglo XIX había un ejército industrial de reserva que era precisamente el que había desplazado la industria capitalista para la producción de ganado bovino, para producir telas que se exportaban, etc., que había desplazado, como decía, a toda la masa campesina y la había empujado a ir hacia las ciudades, que era el único lugar donde podían ser empleados. En el mercado laboral podían ofrecer su fuerza de trabajo, tenían la libertad de ofrecer su fuerza de trabajo, y tenía el capitalista la libertad de ofrecer a cambio de la fuerza de trabajo lo que viera por conveniente pagar. Los dos gozaban de libertad plena. En el mercado, cuando se enfrentaban los dos, acordaban un precio de salario que estaba de acuerdo a lo que decía la economía libre del mercado. A tanta oferta, tanta demanda, para tratar de encontrar un punto de equilibrio. Okay. Pero ¿qué es lo que sucede en el fondo? Que todo ese ejército industrial de reserva, es decir, todos los trabajadores, se tienen que vender a un capitalista sí o sí si quieren sobrevivir. No es una elección. Son hombres libres, nadie está tomando los prisioneros, no son cautivos, no están esclavizados, sin embargo necesitan ingresar al mercado laboral de alguna manera y vender su fuerza de trabajo. Entonces son libres formalmente para vender su fuerza de trabajo, pero en términos materiales tienen que pertenecerle a alguien, por lo menos su fuerza de trabajo. Ya. Entonces, en el contraejemplo, el hippie es militar, evidentemente, pero en términos sociales, no todos son hippies ni todos son militares, todos somos trabajadores. Yo no puedo elegir no trabajar para vivir, pero puedo elegir quién va a ser mi empleador. Y mi empleador no me va a elegir a mí por mi libertad para elegir, para tomar decisiones, sino porque yo deseo algo. Si alguien podría contar, sí, estamos siendo muy dialécticos con el ejemplo tal vez de hippie y militar. Sí, o sea, al final son los extremos que intentan dar luces a un problema mucho más complejo. Pero yo creo que te da más movilidad en los dos extremos. De alguna manera, tu educación y tu capacidad de trabajo. Si eres profesional bueno en general, puedes elegir empleador, puedes elegir emprender. Puedes ver maneras, no necesitas depender de ser vago o trabajar como esclavo para otro. Obvio, o sea, que ahí sí afecta, ahí igual otra vez estaría lo que es el coeficiente de adversidad, que baja, entonces más capacitado estés y mejor que estés. O sea, bajando las ideas a términos más realistas como hace el Gonza, la posibilidad de que te brinda una sociedad libre para poder escoger diferentes caminos es cada vez mucho más amplia, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya se puede escoger el trabajar incluso en el extranjero, el brindar cierto tipo de servicios, el hacer consultorías y demás, dependiendo de lo que cada uno termine. ¿Puedes elegir? Sí. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero no vas a emplear a toda la gente. Oye, yo pregunto, ¿escoger morir es una elección? Por supuesto, yo puedo decir en la vida, pero trabajar no es una elección porque necesito trabajar para vivir. ¿En qué lo haga? ¿A quién me emplee? ¿Cómo decida hacerlo? Eso es algo que es totalmente formal. Ahora, volviendo al ejemplo que hace rato daba, uno tiene, usted ponía Jorge ponía la cuestión de que, yo estoy obligado a escoger un empleador para poder trabajar y de esa manera vivir. Sí, tengo
tengo que elegir, pero yo puedo elegir. Ahora, exacto, el punto es de que incluso ahí también es parte de la elección el poder decidir hasta morir. Sigue siendo una posibilidad extrema, sí. No, estamos hablando en términos sociales. Por eso es que estamos extrapolando el ejemplo del hippie y el militar, para que se entienda el concepto de libertad. Yo estoy extrapolando el ejemplo entre el trabajador, que tiene que vender su puesto de trabajo para vivir y puede elegir a cualquier empleador que quiera contratarse. Si está bien capacitado, ¿por qué no va a elegir al mejor empleado? Pero puede no tener necesariamente. Es que ahí nosotros estamos en el contexto. Yo creo que siempre vamos a depender del colectivo. No, es parte de... Es lo que yo decía, africano, mucho puede tener mejor conocimiento intelectual, pero su población ha elegido el peor presidente, por lo tanto no tiene las condiciones para desarrollarse, para estudiar, pero nadie se va a quedar así, va a creer que no va a poder nunca desarrollar su capacidad. A eso me refería. Ahí termina su libertad. Ajá, porque tu libertad depende del contexto. Ahora, es verdad, no, y es verdad, por eso también el liberalismo termina siendo, o busca ser una solución al problema social, por eso propugna incluso su intento de llegar a gobierno, por así decir, o sea, entrar en el juego de Estado para poder brindar esa libertad, porque al final podría limitarse simplemente a un hecho filosófico y decir, ok, se trata en el hecho de que tú puedas escoger y demás, y ahí nos quedamos. O sea, ¿para qué entrar al juego político si al final se termina quedando en el mundo de las ideas? Por ejemplo, está demostrado incluso al mismo tiempo por términos de datos que normalmente cuando sucede el ejemplo que por ejemplo Manji menciona, estamos hablando de presidentes en mayor medida mucho más centralistas, mucho más restrictivos a darle la libertad a sus habitantes. Lo que pasa es que la libertad también se confunciona con otro tipo de conceptos, por así decir, porque esta libertad tristemente está esclavizada a una oportunidad, en el caso de la mayoría. Entonces, esas oportunidades, como es en ese contexto, hablando netamente del contexto, casi nulas. Entonces ahí es donde te ves limitado más allá de tu necesidad de querer ser libre, porque entendamos como la libertad como una necesidad. ¿Ya? Ahí estamos. Ya, tú primero, Gonzalo. Un poco complementando con lo de Manji. En el caso de África, no pueden crecer como sociedad ni avanzar mucho porque hay mucha coacción física y violencia y demás. Y no solamente del Estado, sino de grupos violentos. La sociedad está bastante destruida. Y poniendo todo en contexto boliviano, si bien puedes escoger nuestro empleador aquí en Bolivia, con 80 tipos de movilidad, aquí no escoges tanto tu empleador, aquí lo que buscas más que todo es. Porque no hay ni siquiera empleadores. No hay casi es bajo. Lo que pasa aquí es que básicamente las personas en general escogen entre soy chofer o soy comerciante. Y las mujeres escogen en promedio ser comerciantes y los hombres escogen en promedio ser choferes. Cuando no tienen capacidades o incluso cuando les cuesta. Pero en Bolivia no pasa eso. Hay sobresaturación, yo creo, de minibuses, de conductores y demás, y de caseras. Por eso clasificamos más alto. Sí, pero yo creo que eso deriva justamente de que ha habido una falta de libertad para poder crear, expresar, y una falta también de educación, de saber cómo generar valor. Pero ya es Antes de darle la palabra a Jorge, por ejemplo, ahí volviendo a lo que decían las chicas, o sea, la libertad es algo deseable y es lo que también quiero volver al ejemplo que decía Jorge, es la estrella que estamos buscando. Y al final el liberalismo es ese movimiento que termina siendo el bote en el que terminas viajando para intentar acercarte lo más posible a esa estrella. Esa es la razón del liberalismo. Y este es su norte en buena medida. En ese sentido, por ejemplo, estos ejemplos de que es obvio de que el contexto juega, por eso también Hayek lo define como el hecho de vivir entre tus semejantes es importante. Y por eso este mismo movimiento surge, para intentar acercarse lo más posible a ese norte. Ahora, por eso también los liberales propugnan sus ideas y de la manera que lo hacen en los diferentes espacios y en todo el mundo, para poder acercarse a sociedades mucho más libres. Porque aunque el liberalismo no termina siendo una panacea que hoy día llega a gobierno y en 2 o 3 meses te va a solucionar el problema, en la medida en lo que influye mucho más en una sociedad como un movimiento especialmente voluntario y no basado en la coerción, que es lo que dice Hayek, es intentar tener la menor cantidad de coerción en una sociedad y haya mucho más voluntariedad. Las sociedades comienzan surgiendo y comienzan teniendo mejores condiciones de vida y terminan teniendo oportunidades, pero al final esto es un desarrollo.
el liberalismo no es una panacea que llegas, me instauras y al día siguiente, bien, tu país es de primer mundo. Viendo los movimientos históricos de las diferentes naciones que en mayor o menor medida se han abocado al espíritu liberal, porque no podemos tampoco, yo creo, hablar de un absoluto y decir este país, incluso hablando de los Estados Unidos, es el ejemplo perfecto del liberalismo. En la medida de lo posible, mientras más se han abocado a este espíritu, han logrado desarrollarse más. Y aunque Estados Unidos, por ejemplo, bueno, ahora tiene una tendencia cada vez más centralista, por así decirlo, ese momento en el que la economía estadounidense era lo más libre posible ha sido consecuencia de creer desde un inicio de que ese era el camino. Y ha habido mucha gente que probablemente ha tenido que pasar por ciertos momentos de coerción y demás. Por ejemplo, el mismo economista, el premio Nobel Milton Friedman, él cuenta, su madre ha sido una inmigrante, si no me acuerdo, de Europa del Este, que había llegado uno de un país ex comunista y había llegado a un país en el cual no conocía totalmente, ya tengo que trabajar si no me acuerdo, de textilera, pero ha hecho que generacionalmente Milton Friedman haya sido el siguiente un premio Nobel de Economía muy reconocido y uno de los grandes defensores de la libertad. Es un ejemplo de que a medida de que la libertad se termina instaurando, comienza generando un proceso histórico que termina consiguiendo una sociedad que para mí es mucho más deseable y los hechos lo han demostrado, la mejor. Por lo pronto, no digo que necesariamente a lo largo de la historia vaya a hacerlo, probablemente algún día aparezca alguna solución mucho más eficiente que la que ahora se propugna, pero por lo pronto es la que mejores resultados ha dado. Primero Jorge, luego Santiago. Ya, sí, ya lo miró. Santi. No, continuamos, gracias, interesante. ¿Sí? No, bueno, ahí yo ya... ¿Seguimos o no sé si quieres aportar algo, Santiago? No. Ok. Bueno, más o menos ahí hemos abocado un poco de lo que es la libertad, el liberalismo. Como han visto, es muy amplio, hay muchos peros y obviamente es importante ponerlos porque a medida de lo que avanzamos y más salgan, se termina consolidando mucho mejor nuestro conocimiento sobre lo que es el mismo y también evolucionan las ideas. Un problema que yo también he estado viendo en el liberalismo moderno es que creemos, o bueno, sí, me voy a poner la bolsa, creemos de que la verdad absoluta sobre la libertad y sobre el liberalismo ha sido dicha por muchos grandes pensadores en el pasado, Hayek, Mises, Rothbard, Adam Smith, no sé, quien les guste, pero yo creo que el liberalismo sigue siendo una ideología viva y sigue evolucionando, y a la medida que vaya creciendo y incluso los mismos liberales pongan más en boga muchas de las definiciones e ideas que manejan, va a ser posible de que este pensamiento también evolucione según el contexto y el tiempo, porque si no va a terminar siendo un pensamiento estancado, que con todo el respeto es una crítica fuerte que yo les hago a los marxistas, ¿no? De que ya piensan, que yo creo que ya el capital se ha vuelto su Biblia, ¿no? Se ha vuelto el opio de los... El capital es el opio de los marxistas, digamos, o sea, utilizan sus propias... Eso está ahí, ya no saben de eso. Y es una crítica que también tenemos que comenzar a hacerla a los que son liberales a sí mismos, porque nos vamos a entrar en un proceso de estancamiento si seguimos el mismo camino. Sí, Jorge. Estás equivocado en lo que estás diciendo. Si no se hubieran desarrollado las teorías gramscianas, altuserianas y todos los postmarxistas que han venido hasta no se han afincado únicamente en el marxismo, lo han ampliado, inclusive han aclarado lo que Marx ha llegado a decir, y eso es lo que precisamente sirve para que los neomarxistas intelectuales, sin ningún signo peyorativo, sigan promoviéndose como con la Flaxo, como Álvaro García Linera y todos los que lo siguen. Sigue siendo marxismo, es como con los que estudian la Biblia. Si el cristianismo también sigue siendo cristianismo, y tiene una dogma que es la Biblia. Pero ahí está. Ahí es el problema. O sea, yo ahí me pongo al lado de Gonza porque sobre esa base la que han crecido sobre ello, sí. El problema es de que, por ejemplo, la mayor parte de las corrientes marxistas, no voy a decir comunistas, socialistas, porque socialismos hay otros aparte del marxismo, la mayoría de las corrientes marxistas, o la gran mayoría de los miembros que pertenecen a este grupo, consideran revisionistas a muchos otros, y se basan netamente en lo que dice el capital, cual dogma, lo cual es un riesgo. No quiere decir de que haya otro tipo de
de corrientes que se hayan dado y hayan ido evolucionando, pero no termina siendo las preponderantes. Al final la que pesa sigue siendo la inicial y se han quedado ahí. Y los liberales no. Exactamente, esa es mi crítica. Estamos comenzando a cometer en buena medida el mismo problema y no tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que Ludwig von Mises y la acción humana, después Menger nos estamos, yo creo que es una crítica que ahora aprovecho para hacerla, estamos comenzando a cometer el mismo error y eso va a hacer que se estanque el pensamiento liberal. Si los austriacos se hubieran dedicado simplemente a repetir lo que hizo, no sé, la escuela escocesa o la escuela de Salamanca mucho antes de ellos, no hubiera habido la evolución de los conceptos que tenemos ahora. Y creo que los liberales estamos en riesgo en cometer ese mismo error. Claro, por ejemplo, nomás, puede ser que la escuela austriaca o lo que es el monetarismo planteado por Friedman. Y hay, por más que sea, se hable de Gramsci, se hable de Trotsky y demás, siguen siendo ellos marxistas como tal. Entonces sí han vuelto, sí han su dogma más que todo en base a eso, y nosotros estamos empezando a hacer eso. Pues yo también muchas veces cuando me entero eso de liberar de libro, es lo que está ahí, y no pienso más allá de eso. De YouTube a veces yo digo. Liberar de libro. Bueno, los que son más chichones son los que supuestamente leen nada. Entonces ahí yo, por ejemplo, aprovecho para hacer esa crítica, no cometamos el mismo error. Lo bueno tal vez del liberalismo es que a pesar de que hay muchos nombres que suenan, no tenemos un profeta, por así decirlo, uno que digamos, tal vez cada uno tenga su favorito, pero no tenemos uno que digamos como el marxismo con Marx, pero creo que ya estamos comenzando a tener una tendencia a la demagogia que me parece peligrosa. Una consideración particular, acabo de recordar lo que iba a decir, y es el hecho de rescatar lo que en algún momento planteaba Hegel respecto a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, hablando de libertad. Por ejemplo, y perdón por lo precario y bastante básico del ejemplo, pero esto lo dice Hegel, no lo digo yo. Él decía, cuando el hombre descubrió el fuego, pasó del reino de la necesidad al reino de la libertad, porque ya no dependía de las fuerzas de la naturaleza para conseguir mayor nutriente de sus alimentos, protegerse de las fieras salvajes, lograr abrigo en las noches de invierno. Entonces es una forma en la que el ser humano prácticamente resuelve sus problemas a partir de este conocimiento, de estas ciencias, de este saber hacer las cosas. Y no debería ser ajeno para nada en este término el liberalismo, que al final es una forma de solucionar problemas. No es un dogma cristiano, no es un dogma religioso, no es un dogma filosófico que hay que seguir como si fuera nuestro catecismo. Eso es otra de las grandes críticas que se tiene respecto al liberalismo, por lo menos por mi parte. Sí. Número uno. De este grupo, de los otros, no sé. Sí. Estoy un poquito traduciendo lo que ustedes seguramente han pensado de la misma forma. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? El análisis que está haciendo Esteban, además de manera muy brillante, además motivando para estas discusiones, en algún momento va a desembocar en el análisis de la realidad nacional y plantear soluciones prácticas para solucionar, perdón por la redundancia, para las soluciones coyunturales específicas para tomar una acción a cambio, a razón de nuestro razonamiento. ¿Ok? Ahorita solamente estamos viendo cuáles son las formas en las que se va a estructurar los siguientes episodios, las siguientes charlas, lo que fuera, para tener un lenguaje común, saber que estamos dentro de un mismo sistema de entendimiento. Ahora, y con esto termino, eso pasa necesariamente por entrar, por salir del mundo de la necesidad. Nosotros queremos encontrar una solución a un problema, es nuestra necesidad, para entrar al mundo de la libertad. Vamos a ser libres porque ya no tenemos que golpear dos pedernales. Vamos a descubrir el fósforo, vamos a inventar el fósforo, vamos a inventar el encendedor, luego con mechero a plasma, lo que fuera, para que nuestra vida sea mucho más fácil. Y en este trámite, en este proceso, el liberalismo, una ideología, no deja de ser, tiene que servirnos para llegar a eso. Nada más. Exacto, es como exacto, al final el liberalismo tal vez lo podemos traducir, no están de acuerdo, como el camino y la libertad como el fin.
¿Por qué haces un ejemplo sencillo? Sí. Es entendible, claro. Entonces el bosque también se tiene que construir. Exacto, y tiene que crecer y tiene que mejorar. Ahí yo, por ejemplo, algo que yo repito, y es muy difícil, este es un ideario que yo, es como una premisa que me he puesto a mí mismo, intento muchas veces transmitir, y creo que cualquier persona, más allá de la ideología o el pensamiento que tenga, pero como les digo, es muy difícil, porque al final termina siendo un ideal, es que cada persona debería, al menos aquella persona que se considera pensante, aquella persona que está en este mundo de las ideas, de la intelectualidad, por así decirlo, tiene que levantarse cada mañana y ser el primero en cuestionarse a sí mismo de si lo que está defendiendo es lo correcto. Porque muchas veces, por muy convencido que uno esté, tal vez esté equivocado, o tal vez esté equivocado parcialmente. Y eso creo que también es el problema, no solamente, es un problema humano, que muchas veces limita el crecimiento que uno tenemos. Por ejemplo, alguna vez, hasta algunos debates que hemos tenido, y con otras personas de otras agrupaciones también liberales, el hecho de decirles, leamos otros libros que no sean necesariamente liberales. Leamos a Gramsci, leamos a la izquierda, hay ideas interesantes. Para muchos he sabido de que la teoría del poder que maneja Gramsci para mí es muy acertada. O por ejemplo, hablan de un conservador como Bismarck, su capacidad como de su ideario político y su praxis, que estamos hablando de la Realpolitik, que no es necesariamente liberal porque se lo puede considerar utilitarista, lo cual el liberalismo no entra en ese juego. También son lecciones que uno tiene que aprender. Entonces ahí va lo mismo, no nos quedemos en el dogma, no nos quedemos en la libertad es y siempre va a ser y demás, y viva la libertad carajo, y un ratito lo cuestionemos también. Es importante cuestionarnos por el bien del liberalismo. Incluso si uno ama y abraza estas ideas, tiene que cuestionarlas porque es la mejor manera de aportar a lo que significa, ¿no? Me acuerdo de una anécdota bien interesante respecto a lo que estás diciendo sobre la definición del reto de Negas Lynch, que en principio la definición era la libertad es el respeto y el respeto a los derechos de otro, nada más. Y ahí empezaron los liberales a cuestionarle, ¿y qué tal si los derechos de otros son como Hitler? Matar a todo el mundo que no te cae bien porque no sigue tu proyecto, justamente. Entonces ahí él, claro, hizo, en vez de ponerse dogmático como tú dices, porque hoy en día muchos se ponen dogmáticos y dicen, no, este es el camino correcto como mi ley, este es el camino correcto y se acabó más o menos. Claro, él salió a corregir, digamos, a completar un poco la idea, ¿no?, de que evidentemente tus proyectos no pueden dañar a terceros. Entonces está muy relacionado con lo que estás diciendo, ¿no?, que claro, a veces estás muy convencido de algo que puede estar incompleto, o siempre va a estar incompleto en realidad, porque la sociedad evoluciona, ¿no? No siempre es igual, va a cambiar, tiene que ir adaptando también un poco a las necesidades, a las demandas, los contextos, ¿no? Exactamente, o sea, ese es un claro ejemplo de la capacidad de reinventarse, actualizarse e incluso corregir de ser necesario, ¿no? O sea, aquí ahora vamos a pasar a lo que son los pilares del liberalismo y agarrándonos de la frase que igual acaba de citar Daniela, que estas son las tres cuestiones que Venegas Lynch las puso sobre la mesa para completar esa frase que Dani comenta, que al inicio lo estábamos viendo. Estos tres pilares, así yo le he puesto, no es que en general se le diga así, pero me parece que es una manera adecuada de hacer referencia a los mismos, son los tres pilares, las tres máximas que los liberales defendemos: la vida, la propiedad y la libertad. Ahora, antes de discutir, estas premisas o estas máximas las ponen tanto el liberal más progresista como el liberal más conservador. El gran debate es qué entiende cada uno por estos tres premisas, que ahí comienzan las diferencias entre las diferentes corrientes del liberalismo. Como decía, vida, propiedad privada y libertad. Estos vienen de lo que se llaman los derechos naturales o los derechos negativos.
Estos derechos también llamados negativos vienen del ser y son aquellos con los que cuenta el hombre por el simple hecho de existir, a diferencia de los derechos positivos. Por ejemplo, ahí quiero hacer una puntualización muy clara. Muchas veces hay quienes indican que la Revolución Francesa ha sido una revolución liberal. No. Después vamos a estar viendo cómo ha sido la evolución histórica del liberalismo, pero más que todo se puede hablar de si se habla de una revolución liberal, podemos hablar de la revolución gloriosa, si no me equivoco, que se dio en Inglaterra. Ahí estamos hablando de la revolución liberal. La revolución francesa no hablaba de... pensé que está levantando la mano. Entonces, la revolución francesa no es de corte liberal, porque al final termina incluso derivando en una situación coercitiva. Ellos tenían su entendimiento de la libertad, todos conocemos las máximas de Francia, liberté, égalité, fraternité, pero el liberalismo no está en ese sentido. ¿Por qué? Y los derechos humanos, en todo caso, también se consideran como derechos positivos, es el hecho de tener. Derecho a la educación, es tener educación. Mientras que son derechos con los que uno nace. Uno nace con derecho a la vida por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de vivir, y algunos también, los más conservadores, dirán por el simple hecho de haber ya sido concebido, ya tiene vida, ¿no? Pero más allá de eso, de cuándo inicia la vida y demás, uno nace con el derecho a vivir. Por el simple hecho de existir tiene el derecho de vivir, de perseverar y de existir. El segundo es el derecho a la propiedad privada. El primer derecho, la primera propiedad privada que tiene el hombre es su propio cuerpo. Es con lo que uno nace. Cuando uno nace a la vida ya tiene un cuerpo que es parte de uno. Y se entiende también como cualquier consecuencia de tu trabajo, cualquier consecuencia de tu cuerpo, por así decirlo, de tu trabajo mental o físico, también se vuelve tu propiedad privada. Por ejemplo, tu casa, tu auto y demás se vuelve una extensión de tu primera propiedad, porque es consecuencia de lo que tú has realizado con tu primera propiedad, que es tu cuerpo. Y la tercera es la libertad. Es el hecho de que uno nace con la libertad de escoger, con todo lo que hemos hablado anteriormente, con la posibilidad de decidir tu propio camino y hacer tu propio proyecto de vida. Entonces esas son las tres máximas. Por lo pronto no voy a entrar en el debate, creo que en la mayoría de todos ustedes conocen cuáles son los conflictos que tenemos dentro del liberalismo, que eso va a dar para largo y tendido. Y no, bueno, es que tú dices uno nace, eso me gusta, no dices uno es concebido, uno nace. Ahí el entendimiento, ya, o sea, ahí puedo decir, a los 8 meses, aunque no ha nacido, pues ya tiene vida, yo diría, ¿no? Pero y esa extensión de tu propia vida a la propiedad privada también me gusta, porque me da otra cabida a otras cosas, pero Cuando tú dices que son derechos negativos, significa que alguien más no puede hacer por si acaso. Los derechos humanos, cuando se habla, por ejemplo, de tener educación, no se refiere a tener educación, se refiere a tener acceso a la educación y a que nadie, esa es la parte negativa, a que nadie interfiera ni provoque que tú no puedas tener acceso. Si tú has nacido vivo, se entenderá ante la ley, significa que nadie puede privarte de la vida, de tu propiedad privada, nadie puede privarte de tu propiedad privada, y eso pasa con el segundo principio del liberalismo, que es las restricciones que se le hace al Estado, al gobernante. El gobernante no puede apropiarse de tu vida, no puede apropiarse, perdón, por la propiedad privada, ni menos de tus libertades, que esas son consignas, son conquistas que se han ido adquiriendo, ganando, peleando, lo que fuera, en el transcurso de la historia. Ahora, son negativas y naturales porque se considera precisamente que el ser humano se concibe, se puede únicamente pensar a partir del momento en que si pierde estas cualidades y estas condiciones, deja de ser un ser humano. Es una excelente cuestión. Ahí yo preguntaría, ¿nuestra Constitución dice de que el Estado tiene que brindar educación? ¿O tiene, así, o sea, con la palabra brindar o como...? Brinda el acceso. Esa palabra es muy importante, el acceso.
No es que Eso sí es un derecho positivo, igual, un derecho positivo como tal, requiere de la intervención de un tercero, en este caso el Estado. El negativo, no es intervenciones. El Pero es que negativo en la es Constitución dejar no hacer. puedes colocar los derechos negativos. No, de hecho, la Constitución creo que sí está, pero está libertad, está privado. O sea, que yo sepa, Es que tenemos que entender, nosotros los abogados entendemos otra cosa del derecho positivo, o no entendemos como que no existe en nuestro pensamiento un derecho negativo, ¿no? porque no tendría, el derecho es el acceso a, y nosotros no concebimos un negativo, ¿por qué? Porque si no, no sería un derecho. Correcto. Entonces, A ver, para que se entienda bien, los abogados. Un derecho para que se entienda bien, un derecho positivo en la esfera legislativa, normativa, lo que se quiere entender, es la norma que ha sido adjetivada en un documento, en una ley, en una constitución. La constitución es parte del derecho positivo constitucional que tenemos. A este tipo de referencias que se hace son de carácter negativo desde el punto de vista que restringe a otra persona. sí, de lo que no En puedo. nuestra Constitución existen estos requisitos de carácter negativo, como por ejemplo, cuando restringen a los extranjeros a construir 50 kilómetros dentro de la frontera boliviana. No pueden construir ni apropiarse de nada, eso es un derecho negativo. Claro, que eso es un concepto de lo que es la parte jurídica y esto que es más la parte filosófica. Sí, diferente. porque ahí también. Por eso igual se habla de libertad positiva y libertad negativa. La libertad positiva es cuando necesitas de algo para ejercer la libertad, y la libertad negativa es cuando no necesitas de algo para ejercer tu libertad. Exactamente, porque ahí también estamos hablando, sabemos muy bien de que la concepción de derecho que manejamos en Bolivia es totalmente de la escuela francesa, o sea, es un derivado de la República y el código de Napoleón, digamos. Y cuando yo he leído, ve cómo habla de la Constitución, pero mayormente sí, sí, la que no digo de que no, pero la mayoría hay una gran diferencia francesa. Cuando he comenzado a leer el código francés, era como leer nuestras leyes, la verdad, era muy, muy parecido. Porque Sí o sí, por eso contamos nosotros con los sellos. Claro, que tenemos más influencia. Sus fotocopias. Por ejemplo, del anglosajón. que anglosajón. Porque el anglosajón tiene un poco más marcado esto del derecho negativo o la jurisprudencia. Bueno, netamente la jurisprudencia. Bueno, es que esto da para mucho y es importante. Ahorita estamos hablando de cosas muy generales. Igual el problema de hablar de temas generales es de que abarca, o sea, siempre se puede poner muchos peros muy fácilmente. En todo caso, quiero que sea más una provocación de ustedes, uno, para formarse en estas ideas que creo que estamos todos de cierta manera encuadrados. Dos, para también ponerlas en boga y criticarlas de ser necesario. Y tres, estimular ese debate entre nosotros y también en la sociedad para llevar estas ideas y también llevarlas a su evolución para lograr ese impacto que estamos buscando, ¿no? Porque este es un debate que tiene cientos de años y no creo que terminemos de resolverlo hoy, pero creo que siempre es importante llamar a dar un aporte, ¿no? Tal vez en el futuro podamos lograr algo realmente relevante en la evolución de las ideas. Para continuar, quiero hacer una pequeña reseña sobre la evolución histórica del liberalismo, de dónde viene esta corriente y cuáles son sus orígenes. Para comenzar, he decidido hablar un poquito de los preliberalismos, porque no son corrientes o pensadores o personas que han hablado necesariamente de la libertad como la forma en la que se va a solucionar el problema social, como repetíamos antes, pero ya era como que había una intuición en diferentes partes del mundo y en diferentes tiempos de que por ahí iba el hilo, ¿no? Hasta que en el futuro comienzan a aparecer escuelas que ya comienzan a sistematizar este pensamiento. Hay algunos que quiero mencionar, por ejemplo, a Urukagina, antigua Sumeria. Como saben, la primera forma de escritura es la escritura cuneiforme, que tuvo como origen, como espacio de origen la antigua Sumeria. Hay una historia muy, muy interesante que ahí lo aprendí con Estudiantes por la Libertad en aquellas épocas, que habla sobre este simbolito. Este símbolo se pronuncia Amagi
El Amagui tiene dos historias que muchos historiadores lograron desenvolver, o sea, lograrnos contar. La primera es de que este era el símbolo que se tatuaba a los esclavos en la antigua Sumeria cuando se les daba su libertad. Su traducción literal es el retorno a la madre, pero se entiende como la primera forma escrita de libertad, como la primera forma, como la primera idea de quitarle la coerción a otra persona desde un tercero, ¿no? Es justo el tatuaje para los que han visto mi espalda que llevo. Y ya. ¿Qué le pasa? Eso está grabado, a ver, respete. Y por otro lado también hace referencia a este gobernante Urukagina, que en una época él se volvió gobernante de una de las provincias en la antigua Sumeria, en la que estaba habiendo un conflicto social en la que muchas de las personas comenzaron a emigrar debido a la gran cantidad de impuestos que se habían puesto en el lugar, lo cual había comenzado un proceso de empobrecimiento. Entonces estas reformas, también llamadas Amagui, implantadas por Urukagina, que no, como les digo, no lo podemos denominar liberal, podemos hablar de un preliberalismo, una noción de que emite unas reformas para liberalizar, por así decirlo, el mercado en ese momento, lo cual hace de que comience un proceso de generación de riqueza importante para la época, no según los estándares de ese momento. También Lao Tse hace referencia a ideas sobre la libertad, al hecho de que no se tiene que gastar más, por ejemplo, el gobernante no tiene que gastar más de lo que se recauda, algunas máximas que el liberalismo ahora propugna, pero tampoco lo podemos llamar necesariamente liberal, ¿no? Los estoicos igual tuvieron posiciones materialistas y demás que van con el liberalismo. Entonces ahí ya podemos ver de que históricamente ya habían ciertas nociones, y como les comentaba, el origen como corriente filosófica del liberalismo termina siendo la corriente empirista, que viene desde Aristóteles. La primera escuela como tal que ya podemos denominar como liberal es la segunda escolástica española, o la escuela de Salamanca, parte de la Edad de Oro española, en la cual podemos nombrar algunos de sus autores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martín Azpilicueta, Tomás de Mercado, Francisco Suárez, creo que me estoy hablando, y Juan de Mariana, que me estoy olvidando que es el nombre de una de las fundaciones liberales más grandes en España. Muchos consideran de que esta fue la primera escuela que tuvo la noción, no solamente en el campo económico, sino en el campo general, de dar las primeras máximas y premisas de lo que es el liberalismo. Normalmente se tiene la tendencia a creer de que el origen del liberalismo como tal viene en Adam Smith y su famoso libro Las riquezas de las naciones, pero esta escuela fue antecesora a la escuela escocesa y ya daba unas primeras premisas sobre lo que significaba la importancia de restringir el gasto público, el dar apertura a los mercados, el respeto a los derechos de los ciudadanos como una manera de desarrollar la sociedad. Perdón, Esteban, ahí hay un vacío, sobre todo en la forma de expresión del liberal. En Francia, ser liberal era mal visto, y en algunos momentos de la historia se convierte en algo muy bien visto. Por ejemplo, cuando uno da una limosna, está cometiendo un acto, está realizando un acto de liberalidad y eso lo decían en varios escritos o novelas en Francia. Si has mencionado la escritura cuneiforme de esta sociedad, de esta civilización, también hay que considerar que el liberalismo estaba mal visto en la producción literaria y estaba bien visto por la misma gente, no necesariamente hablando de una concepción de carácter político. Totalmente de acuerdo. O sea, ahorita estamos viendo más una evolución histórica de las ideas sobre el liberalismo, más de cómo ha ido evolucionando esta en contexto en historia. Por ejemplo, ahí se puede también hablar, por ejemplo, cuando hablamos de la reunificación de Alemania, en la época de Otto von Bismarck, se consideraba liberal aquella persona que tenía una posición republicana, mientras que el conservador era alguien que tenía una posición monarquista. En épocas modernas, creo que ni el más conservador que conozcamos estaría, al menos que yo sepa, estaría a favor de establecer una monarquía en Bolivia. Estos también son conceptos, es como es la ventana de Overton, ¿no?
esa ventana que se va moviendo a medida que va avanzando, y nosotros viendo la evolución también de muchas de estas escuelas, vemos que esa ventana de Overton va avanzando en la medida de que las diferentes escuelas van también evolucionando, porque por ejemplo, obviamente se puede considerar que la escuela austríaca toma posiciones liberales, incluso anarquistas, que probablemente la escuela de Salamanca no, de conocerse frente a frente, no las hubiera tomado como impensables, digamos. Entonces estamos viendo esa evolución de cómo las ideas han llegado hasta nuestra época, y sepa también cómo evolucionarán en el futuro, ¿no? La segunda escuela importante, o la segunda fuente interesante es la ilustración escocesa, la escuela de Escocia, que se dio en el siglo XVIII, en la cual tenía nombres como Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith y James Mill. Ya son nombres un poco más conocidos, ¿no? Que ya tienen especialmente en lo que es en términos económicos, porque como se dice, Adam Smith es el padre de la economía, o así se lo considera. Habla sobre el libre cambio como el mejor método para lograr el progreso económico, pero ahí es importante, ahí hay que tener un pero muy claro. Adam Smith también se puede considerar como el origen de la escuela marxista, porque Adam Smith consideraba de que el valor, incluso ese es el gran debate entre el marxismo y el liberalismo, es la teoría del valor. El marxismo considera que es objetiva, la escuela austriaca o las escuelas liberales de economía consideran que son subjetivas. Ahí, por si acaso, me disculpo, como muchos liberales en su mayoría, y especialmente yo tengo la tendencia a pecar de eso, tengo una posición muy economicista a veces de las cosas por mi propia formación. Por eso también es importante el que contemos con personas de diferentes formaciones para darle esa posición. Yo sé que actualmente incluso el liberalismo es atacado de excesivamente economicista, y en parte es verdad, y en mi caso particular también puedo caer fácilmente en ese hecho, como les comentaba, porque soy economista de formación. Pero volviendo a lo que les comentaba, Adam Smith es en realidad la persona que propugna la primera idea de la teoría objetiva del valor, y Marx se nutre de esa teoría para el cual es el apuntalamiento de lo que dicen de la explotación del hombre por el hombre y lo que significarían las siguientes ideas. Así que Adam Smith es una vertiente tanto para ambas corrientes, pero como les digo, no es como que lo podemos poner totalmente nuestro o de ellos, si es una posición dialéctica, pero influye mucho y ha dado aportes. Marco lo cita en memes y demás, cuando ha dicho que los empresarios son ricos por explotar no sé qué, porque es Marx, pero es la física. Sí, incluso en su libro filosófico sobre, ya me acuerdo, teoría de los sentimientos morales, pues se me olvida el nombre. Ahí por ejemplo, normalmente si uno lee ese libro vería una posición mucho más crítica al liberalismo que nosotros conocemos que en favor de, digamos, mientras que la riqueza de las naciones tiene una posición que sí podemos decir un poquito más de este lado, pero tampoco termina de ser. Al final tenemos que entender, como les comentaba, muchos de estos pensadores en su tiempo y forma, y también hay que saber apreciar las ideas que nos han vertido, en todo caso criticarla, que tal vez no nos gustan tanto individualmente, pero también entender la situación, el por qué las han dicho, y las consecuencias que han tenido dentro del pensamiento ideológico, ¿no? Luego también aquí quiero hablar del liberalismo francés, que no se la considera una escuela, pero creo que ha sido olvidada, pero creo que últimamente ya está teniendo una mayor preponderancia. Como tal, no ha sido un movimiento sistematizado como tal vez ha sido la escuela escocesa o la escuela de Salamanca, pero ha tenido nombres muy interesantes y han tenido muchos aportes. El problema es que no han sido muy relevantes dentro de la Francia de su época, y por eso también no es como que esas ideas han preponderado y tampoco son la base de lo que es la Francia actual. Pensadores como Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastiat y Ernest Renan han defendido el liberalismo, algunos tal vez una posición un poco más conservadora como la de Alexis de Tocqueville o un poco más progresista como la de Bastiat, pero han sido, yo sí los considero liberales muy interesantes, netos de su época, que han vertido muchas cuestiones muy interesantes. En el caso de Bastiat, con su libro La Ley, que es un libro muy simple, especialmente para aquellas personas que no estamos entendidos en derecho, da muchas luces sobre lo que debería significar esta ciencia o este campo, como tal vez lo hablábamos con Vladimir, para la sociedad en general. Del siglo XX tenemos a la escuela austriaca, que esencialmente es muy economicista, es verdad, pero
para muchos que no saben, han tenido mucho aporte a otras ciencias. Por ejemplo, en el caso de Friedrich Hayek sí, es un premio Nobel de Economía, pero inicialmente era abogado. Y tiene libros muy interesantes sobre derecho, sobre el derecho entendido desde el liberalismo. Incluso también tiene libros sobre psicología, que en su última época, porque él quería entender especialmente el concepto del orden espontáneo, de cómo funcionan las sociedades, pero desde un término psicológico. La escuela austriaca, con nombres como Jim von Bauer, Karl Menger, Ludwig von Mises y Murray Rothbard, actualmente son los principales estandartes que maneja el liberalismo, ¿no? Karl Menger, con su libro Economía Política, da el primer paso al apuntalamiento de lo que es el liberalismo moderno, porque él es el que propugna la teoría subjetiva del valor, que el valor depende de la persona, tanto del que vende como el que compra, a diferencia de la teoría objetiva del valor, que dice de que ella tiene un valor intrínseco. El valor de la mercancía, en términos marxistas, desde una posición austriaca, es de que se lo da, no viene con él. Se lo da desde la percepción subjetiva de una persona y puede variar en el tiempo por oferta y demanda, digamos. Por último, también otra escuela que hay que rescatar, sinceramente yo no soy muy fan, pero ha dado importantes luces, es la escuela monetarista también del siglo XX, que es la escuela liderada especialmente por Milton Friedman, Ross Friedman, que fue su esposa, Knut Wicksell, y bueno, que en la práctica tuvo impacto en Latinoamérica, como para quienes conozcan, con los Chicago Boys, que han sido un grupo de personas estudiadas en la escuela de Chicago, influenciadas por las ideas de Milton Friedman, que han influido especialmente en Pinochet. Por si acaso, ningún liberal que se respete no apoya ninguna dictadura, no importa cuál sea, pero influenciaron en Pinochet para que la economía chilena sea lo que es ahora, digamos, por así decirlo, la economía más fuerte. Eso no quiere decir que estemos defendiendo lo que hizo Pinochet. Entonces estas básicamente son las vertientes. Les dejo estos nombres para que los vayan, si quieren así formarse, investigándolos. Probablemente en el futuro Generación Bicentenario haga eventos específicos para conocer más sobre estas ideas, pero estas son las vertientes en las que nuestras ideas están basadas y creo que muchos ya los conocen. Ahora quiero hacer una pequeña acotación sobre las causas modernas de la libertad. Como les comentaba hace rato, o sea, el liberalismo o sus vertientes o los preliberalismos han afrontado ciertos hechos y cuestiones dependiendo de la época y lugar. Como hace rato mencionábamos el tema de Bismarck, cuando los liberales eran aquellos que querían instaurar una democracia y una libertad, o sea, una elección del poder a través de, o sea, que venga del pueblo, pero obviamente en esta época ya es una lucha lograda y conquistada que no hay mucho donde más aportar. Muchas de estas causas son causas que ya conocemos y que nosotros igual nos hemos involucrado en mayor o menor medida, que son las que actualmente están en boga en el espectro, en el ámbito político. Esta frase, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, de Mathieu Ferson, significa de que, como les comentaba, la libertad uno lo siente cuando comienza a perderla. Y para mantenerla, incluso acrecentarla, hay que estar siempre con los ojos abiertos para cuidarla. Vivimos en una época, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, en el que hay gente que, por ejemplo, la persecución religiosa. En Medio Oriente se persigue en muchos países a gente que no sea de profesión musulmana, como también en la India ahora está comenzando un proceso de persecución a los mismos musulmanes, o en la China contra los uigures. Uno defiende la libertad de todos, no solamente de aquellos que nos gustan, no solamente de aquellos que nos conviene. Y estas son causas que el liberalismo también tiene que abrazar. La intolerancia a orientaciones sexuales, por ejemplo, que igual en algún punto también muchas veces ha tomado también hasta esta misma defensa, una misma posición intolerante, pero eso no quiere decir de que yo al menos considero de que cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, y eso hay que apoyarlo y respetarlo, y en el caso de que sea necesario igual levantar las voces, más allá de que uno esté o no involucrado en esta causa. La libertad de expresión, que en nuestro país se ha vuelto cada vez mucho más limitada y en muchos otros países,
a través del control estatal y demás, porque en China ya ya hay quien compara con 1008, con el libro de Orwell, de lo que está pasando. Y aquí, por ejemplo, ya hemos visto de que hasta algunos periodistas y en el ciclo de libertad de expresión nos hemos enterado de muchas cuestiones que creo que también son importantes, son banderas que tenemos que defender. Persecución política, el sindicalismo excesivo, por ejemplo, que era lo que nos contaba Lele el otro día, de que al reunirse con algunos vendedores para hacer un movimiento en favor de liberalizar, por así, la venta de los minoristas, un sindicato en específico fue a amedrentarlos con el hecho de que solo hay un sindicato y más. Y este grupo ni siquiera se iba a juntar para hacer un sindicato, solamente querían ver una solución, pero eso también al final termina siendo otra forma de coerción. La coerción no necesariamente tiene que venir desde el Estado. Por ejemplo, hay algo, creo que era Miller el que decía que incluso podía venir desde la religión y otras esferas. Y el excesivo paternalismo estatal que ahora tenemos, aunque en buena medida hay una clara corriente de que creemos de que la solución pasa necesariamente por el Estado y que el Estado tiene que ser aquel que solucione los problemas. Creo que la historia y los hechos nos han demostrado de que este no es el camino. Y también creo que es una lucha del liberalismo el abrir los ojos a la sociedad y decirle, no, el problema no es el Estado, no es la solución, es el problema. No importa quién esté en gobierno, no importa incluso si los mismos liberales llegáramos a gobierno. Como igual ya hay ciertas críticas, ¿no?, a cierto país que está allá en el sur, que también son válidas. Entonces, básicamente esas son las causas que nos estamos involucrando, creo que todos estamos en las mismas. Y esto es una pequeña reseña sobre lo que significa el liberalismo. Como han visto, es amplio. Para alguien que haya visto una biblioteca liberal, pues son kilos y kilos de libro, una vida para leerlos todos, y solamente ellos, porque hay que leer a los demás. Pero creo que hay que tener pequeñas nociones de lo que estamos defendiendo. La próxima clase, no sé si antes de terminar tienen algún comentario, alguna... Bueno, el tema es inevitable porque hay más regulaciones que están escritas en este momento. Lo que de pronto llevaría un análisis mucho más largo en términos de tiempo es no solamente hacer alusión a estas, sino además desarrollar, ver cuál es la consecuencia empírica, voluntad, de carácter político, lo que sea para tratar de determinar algún tipo de acción, de respuesta. No soy muy amigo de enunciar simplemente y decir esto está mal y por lo tanto nosotros vamos a hacerlo bien. Yo creo que hay que pasar esto por la guillotina de Hume. Es decir, ¿por qué nace esto? ¿Por qué se desarrolla así? ¿Cuál es la consecuencia lógica de lo que va a suceder a continuación? Y después recién dar una respuesta. Por ejemplo, vamos a empezar por el final. Respecto al paternalismo estatal, yo considero particularmente que esta es una cuestión que tiene que ver con nuestra concepción o de nuestra existencia como sociedad. No voy a hablar del Estado colonial porque es mucho anterior. Con los señoríos y cacicazgos, evidentemente no había una estructura propia de un Estado moderno, pero existía cierto grado de paternalismo, de clientelismo. Los señores caciques trataron de llegar a los españoles para mantenerse en el poder, y esto se ha ido reproduciendo en el transcurso del tiempo, lo que ha llevado de alguna manera a que los sindicatos se conviertan en estos señoríos, en estos cacicazgos en nuestro medio. Y el Estado, por su cuenta, por su lado, haya terminado desarrollando a través de partidos políticos, movimientos sociales, luchas entre militares y demás, a desarrollar pues una economía, una política de carácter paternalista, clientelar. Ahora, ¿dónde entra el liberalismo dentro de todo esto? La sindicalización es un derecho, es una libertad a la que cualquier individuo se le reconoce la posibilidad de asociarse. Nosotros no podemos ir en contra de la... No, ahí por ejemplo, totalmente de acuerdo. O sea, yo por ejemplo, algo que quiero aclarar cuando les muestro estos nombres es una llamada a la acción. Nuestra herramienta al final termina siendo Generación Bicentenario, y totalmente de acuerdo.
El problema es cuando un solo sindicato quiere ser el único que exista, ¿no? O sea, al final es la libertad de... Entonces, voy a incidir de tus últimas palabras. Es como cuando yo veo en las redes sociales, que también son un reflejo de lo que pasa en la psicología social, que solamente uno quiere ser el liberal. Sí. Y todos los demás no son liberales. Sí. Hay que sindicarlo, y hay que acusarlo, y hay que decirlo, denostarlo y demás cuestiones. Al otro de ser un liberal tibio, o ser un socialista, o ser un demócrata social. Es decir, parece que estuviera en la naturaleza humana el hecho de distinguirse de los demás y ser uno el mejor. Totalmente de acuerdo. Y en esta lógica, bueno, no terminaría nunca de explicar todo lo que está aquí. En esta lógica, en este razonamiento, lo que tendríamos que hacer es pasar por ese filtro, con lo que tú has empezado, que es el desarrollo del liberalismo como una respuesta para comprender primero y después para actuar sobre él. Eso es todo. Gracias, Jorge. Ignacio. Me gustó la primera definición que ponía sobre libertad en el sentido de margen de acción, de elección, porque tendemos a pensar, y los liberales tienden a pensar siempre que la coerción o la restricción viene del Estado. Pero, ¿qué de la restricción cuando viene de condiciones inherentes a la situación social? ¿Es libre una familia, un niño que nace en una sociedad, en un entorno de miseria y pobreza, en la cual no tiene, su papá no tiene elección de vender su fuerza de trabajo a un precio X? El joven o el niño, los adolescentes no tienen acceso a la educación y a los servicios básicos. Veía recién un documental sobre el muro de la vergüenza en Perú, en Lima, en donde construyeron un muro y a un lado de la ladera está un barrio de los más ricos de Lima, la cresta, y al otro lado la misma miseria de Lima. Entonces construyeron un muro del lado rico para que los pobres no tengan acceso a él. Y bueno, son los jardineros, las nanas, etcétera, que tienen que caminar en el muro de la vergüenza. Entonces, en Brasil, en nuestro medio, se ve eso. Puede ser libre una persona que está en la miseria, que está en condiciones, y después de años no logra salir de ello y se hace un círculo de padre vive en la miseria, hijo de la miseria, y se reproduce eso, lo que llamaba Marx el proletariado. O sea, la prole sigue estando en la miseria. Entonces, también con los países, son países libres los países que están estando en la miseria como el nuestro, o pobreza, tienen que estar sujetos a los poderes externos. Un tiempo fue Inglaterra, otro tiempo fue Estados Unidos, ahora China y Rusia. Somos verdaderamente libres. El concepto de libertad me parece muy... Eso es lo que, como hace rato comentábamos, la libertad no es el hecho de ser libre o no ser libre, es ser más o menos libre. O sea, es como un switch regulador, no es un aprendido apagado. Ahora, la cuestión, aunque muchas veces parece antiintuitivo, y creo que solamente es posible de comprender cuando logra cierta amplitud de mente, muchas veces en el intento de realizar programas, especialmente desde un Estado, para ir en contra de lo que mencionas, estimado Ignacio, como consecuencia terminamos teniendo exactamente lo mismo. Y Bolivia es uno de los mejores ejemplos de eso. Una frase de Hayek que a mí me gusta mucho es de que no se trata de que porque, bueno, antes hay un meme muy interesante que a mí me hace mucha gracia, que ayer lo comentaba con el Gonza, que es uno de Bob Esponja, cuando le dicen, preguntarle a la caracola mágica qué hacer, o sea, preguntarle al libre mercado cómo lo solucionamos. La caracola dice nada, el libre mercado ha hablado. No, me hace gracia, pero es una definición muy burda. Lo que los liberales decimos, no queremos un plan central hecho por un hombre. Queremos miles de planes hechos por muchas personas en temas que ellos conocen y que los puedan ejecutar sin ser perjudicados. Normalmente se tiende a pensar de que si el Estado le va a dar al niño
a XZ persona formación, y luego lo va a educar, lo va a sacar de la miseria y va a poner salarios mínimos altos para que su padre genere cierta cantidad de recursos. Es el camino al progreso. Ya nuestra propia historia ya nos debería haber enseñado de que ese no es el camino. Nuestra educación sigue siendo paupérrima y es un desastre. La cantidad del poder adquisitivo a medida que va aumentando el salario mínimo es mucho menor en términos reales de lo que era hace algunos años. Como decía Ayn Rand, el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Y como decía Friedman, las políticas gubernamentales no tienen que ser medidas por sus intenciones, sino por sus resultados. Complementar un poquito lo que dice Ignacio. Estaba pensando que cuál es el papel del liberalismo respecto a todo esto que están planteando. Yo veo que estas políticas no las va a plantear pues, el pobre que vive en una casita hecha de calamina, en condiciones precarias, donde no tiene ni siquiera para comer un pan, tiene que ir a buscar en la basura. Eso no va a suceder. Aunque los marxistas también se hayan preciado de ser la respuesta para la humanidad, lo que han demostrado es que son lo contrario, más terminó siendo un problema. Y después le achacan al imperialismo de todos los males que han. No, pero es que no asume su responsabilidad. Claro. Entonces, ¿quién es el llamado para resolver esos problemas que tiene esa población que no puede sentarse a reflexionar y a darse políticas para encontrar soluciones a sus problemas? Tienen que ser la clase intelectual, la inteligencia, como decía un marxista, que también está en boga, y a pesar que sea marxista, lo que ha dicho está bien. Entonces, esa inteligencia es la que se forma en las universidades, la que se siente en un aula un sábado en la mañana para poder discutir, que tiene alguna idea de planificación de políticas públicas, de lo que fuera. Ahora, que no vaya a resultar porque tiene por detrás una bandera política, no lo sé. Que tiene por detrás una historia que le han heredado todos los intelectuales que le han enseñado lo que tiene que reproducir, no lo sé. En definitiva, pero son los únicos que están llamados. Ahora, complementando la idea, ¿qué es lo que pasa con el liberalismo? Ya que la clase se trata del liberalismo. Que si el liberalismo no se vuelve populista, va a tender mucho a fracasar en el ámbito político, no filosófico, no de discusión, no de debate, no de razones. Porque lo que ha demostrado la historia en los últimos años es que inclusive los hombres que se pregonaban de liberales como Bukele, en algún momento estaban en el poder, han empezado a hablar de que lo público tiene que ser mejor que lo privado, que lo popular es importante. Voy a parafrasear, no estoy diciendo que la ley es eso. Y parte del liberalismo pasa por apropiarse de este discurso donde el Estado, como estaba señalando hace un momento, tiene que seguir ejerciendo su papel paternalista. Perdón que lo diga, pero es que la gente en el campo tiene la necesidad de salir de su pobreza. Pero si alguien le ofrece un tarro de leche, bienvenido. Le va a prometer el voto. Si alguien le ofrece una cuota sanitaria, un lugar para que pueda educarse, sea liberal o conservador, bienvenido. Y el liberalismo no va a resolver, no estamos esperando que lo haga, no va a resolver todos los problemas de la humanidad como el socialismo ha pretendido hacerlo, ha dicho que lo iba a hacer. Ahora, con esto termino. Yo creo que las discusiones, una vez que hayamos logrado aterrizar en lo que verdaderamente es el liberalismo, deberían irse orientadas a estas políticas públicas de carácter social. Se deja muy abandonado todo este sector para tratar de encajar por la fuerza un discurso donde la libertad es el bien supremo. La propiedad privada es el bien supremo, pero esta gente como la que dice Ignacio, que no tiene condiciones para vivir, ¿qué propiedad privada tiene? O sea, ¿qué va a defender que no le hayan quitado ya? Esta gente que no tiene una escuelita que tiene que peregrinar con sus hijos durante 3, 4 kilómetros, ¿qué propiedad privada le están quitando? Es incipiente, de repente todo se reduce a los centros, a las capitales, a las comunas urbanizadas, no lo sé. Pero
y este otro segmento, este otro grupito, el indio que está en la Patagonia, en Chile, o el que está en la Argentina, que le decía en una entrevista que le hacía a Milei: señor, yo tengo una propiedad aquí que está, no sé, 500 kilómetros. ¿Quién me va a construir el camino? Que esté interesado, pues le digo, que tenga plata, que quiere invertir. Si no tiene plata para invertir o no quiere invertir, es problema del capitalismo. Perdón, aportando lo que dices, también o sea, no todo es rentable para el capitalista. O sea, que el capitalista le interesa ir a pavimentar una calle, puede ser una pérdida. Entonces sí hay cosas que evidentemente corresponden al Estado. O sea, más allá de el cómo lo hacemos o el que esté de acuerdo, por ejemplo, lo que acaban de mencionar, en algo que sí estoy seguro, y en parte es la razón de existir de esta clase, es el hecho de que las ideas, al menos dentro del liberalismo, ya han estado mucho tiempo aquí. Y muchos de los liberales, al menos en Bolivia, todavía no hemos comenzado a darnos el tiempo de ponerlas aquí. Muchos conocen las ideas del liberalismo, pero no conocen nuestra realidad. Muchos, es verdad, por lo que menciona Jorge, desde las capitales estamos hablando, pero con todo el respeto de mis correligionarios de este grupo y de otros grupos, no los veo tomándose el tiempo de agarrar y salir de su comodidad para irse al campo y ver un momento a la gente, una población indígena en Occidente. No los veo yendo al norte a ver cómo vive una producción local. No los veo yendo en el mismo Oriente a ver la idiosincrasia de la gente en espacios que no son los mismos que uno. Y al final uno, cuando propugna una idea para un país, es necesario reconocer estas ideas. O sea, no digo reconocer estas realidades, bajar las ideas a tu realidad. Por mucho que uno sea defensor de la escuela de Austria, como podría ser mi caso, yo sé de que en el libro de la acción humana no voy a encontrar exactamente la receta de cómo podríamos llegar a solucionar el problema de Bolivia. A lo mucho sí nos dan nociones, pero por ejemplo, Fundamentos de la Libertad no me va a decir cómo lidiar con los sindicatos el día que yo decida eliminar la subvención a los hidrocarburos. No me va a decir cómo solucionar el problema de la propiedad de las comunidades en el occidente, que para ellos hemos aprendido recientemente que es tan propio de ellos y que es algo que no se puede atacar por atacar con una posición netamente liberal de una propiedad individual y privada. Eso creo que es el siguiente reto, y yo también los animo a ustedes y a los liberales en general, de que es hora de que comencemos a llevar estas ideas. Si al final creemos de que es el camino, es hora de aterrizarlo en las ideas, en la realidad boliviana. ¿Alguien más? Sí, es necesario entender bien qué quieres solucionar y no aislarte en un dogma, darle libertad económica y solo van a ver cómo crece y demás. No, yo creo que hay que trabajar en muchos proyectos y enamorarse de algún problema cual quieras solucionar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, no es el Estado, desde los individuos. Si hay cositas que sí necesitas ayuda o lo que quieras, pero sí, si vamos a hablar de la red liberal, si dicen que no deberían usar el Estado, ellos deberían trabajar en proyectos desde lo privado, pero no creo que no conozco ningún caso hasta ahorita, por lo menos en general no. Pues me gusta mucho el mundo del triple pacto, de las startups, porque así solucionan problemas. Desde el privado dicen, no quiero saber si espero que el Estado solucione, no voy a solucionar el problema. Y ahorita está acordando de un caso hablando del campo. Entonces, es inviable construir escuelitas en todo lado, porque a veces hay 2 alumnos. Ya, no es factible. Y hay muchos casos de escuelas fantasmas, donde sí se roban presupuestos de escuelas para construir una escuela, pero que no existe. Pero en la escuela tampoco existe. Y la escuela no existe tampoco. Claro. Ahora un ejemplo bueno es hecho desde el privado, que es en Colombia, desde el barrio de Sutatensa, por ejemplo. Entonces sí conocen. Entonces Sutatensa pues, se considera como la revolución educativa del campo, que era una radio privada que educaba a través de la radio, y lo que hacían es que sí hacían llegar las cartillas y los cuadernos a todos los del pueblo, todo lo que es el área rural.
pero se educaban desde la radio, y han tenido un excelente resultado, mucha gente aprendió a realmente ser agricultores, aprender matemáticas desde la radio. La educación remota sí funciona cuando se hace bien, eso sí, nada, el Estado, cuando el Estado se ha metido, se les da bueno. Antes de que entre, ellos han podido educar a toda la población campesina, o gran parte de la población campesina, desde la iniciativa privada. Entonces hay cosas que se pueden funcionar así. La educación, ahorita, en vez de construir full escuelitas, se podría, por ejemplo, dar acceso real a Internet a toda la población, que es darles mucho más barato. Que aprendan y que sigan un fin de semana o una vez al mes, si haya una reunión de todos los alumnos que estén por la zona. En vez de construir un pueblito aquí, que el niño que viene 4 horas, se conecta por Internet y ya está, y soluciona su problema. Pero eso, es, como digo, es desde la creatividad también. Hacer creatividad desde el individuo. Es lo que hay que impulsar. Esperar que todos paguen impuestos para construir una escuelita ahí y ver cómo hacen. Nada, solución constructiva. Eso es inútil. Yo por hoy, digamos, si te pones a pensar en el estado crítico en el que están impuestos nacionales, porque prácticamente ese dinero se está jugando por todo lado, realmente no es rentable, no es factible saber si ese recurso realmente va a llegar a donde tiene que llegar. Exacto. Entonces, las opciones que propone Gonzalo, yo creo que tienen que ser consideradas para esa apertura y para ese resultado efectuado, porque al final todo se hace a través de unos resultados para lograr. Hay un dato, creo que era lo que vimos en el evento, igual creo que Jorge estaba en el evento de la Cámara de Diputados, creo que mencionaban de que, no me acuerdo bien, creo que mencionaban que la cantidad de impuestos que se recaudaban no era ni suficiente para pagar la planilla del Estado. O sea, ni para pagar la planilla. O sea, no va a llegar tus impuestos a la escuelita. Es que ahorita no se puede solucionar igual con un sistema, porque ahorita no hay un mapeo claro de ciertos exigentes y demás, cosas. Es bien complicado ya todos ahí pasa y debería decirte de aquí se sacaron, desde aquí al venido hasta ahí. Pero ahorita es bien complicado, todo metes una bolsa y de ahí reparte. Y ahora más que nunca están ocultando datos, pues el INE hace mucho que no saca ahí el Banco Central y el Ministerio datos reales, constantes. Eso sí desde los proyectos que voy a proponer ese día, que es, sí, que es el estatus y qué, pero sí necesitas métricas exactas por ministerio y a tiempo real que sean visibles por todas. En realidad es que no les conviene. Imagínate que no alcanza ni siquiera para sueldos, ¿te puedes imaginar cuánto ha sobre